Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre. Esta afirmación puede sonar ofensiva para muchas personas que no entienden correctamente la doctrina bíblica de la expiación. ¿Cómo pudo Dios abandonar a Jesús en la cruz? Es innegable que durante la crucifixión, en lo alto de aquella cruz, Jesús cuestionó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿fue este abandono de Jesús realmente real? ¿Cómo podemos entender estas palabras? Decir que Jesús fue abandonado por el Padre en la cruz es una herejía, ¿no? No. Esta es la verdad de su salvación. Si hasta hoy no lo has sabido, ha llegado el día en que lo sepas. Lo primero que debes saber es que esta idea de que Jesucristo fue abandonado por el Padre en la cruz se basa en un pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, al decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Jesús estaba citando el Salmo 22. Esta declaración consiste en las palabras introductorias de este salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué alargas mi ayuda? Y de las palabras de mi bramido. La palabra desamparaste en este salmo traduce un término hebreo que significa desamparar o dejar. Pero en la cruz, probablemente Jesús pronunció esa frase en arameo, y cuando Marcos tradujo esa declaración al griego, él utilizó una palabra que significa desertar, abandonar, dejar atrás o desamparar. En el tiempo de Jesús, la escritura aún no había sido organizada en capítulos y versículos. Entonces, cuando alguien quería referirse a algún texto sagrado, la persona citaba las palabras iniciales de ese texto. Es particularmente importante saber esto para entender que, al pronunciar esta frase, Jesús estaba apuntando al cumplimiento del Salmo 22 y no solo a su frase inicial. Y lo que dice el Salmo 22 sobre el sufrimiento de Jesús es realmente impactante. El Salmo 22 es un salmo mesiánico mencionado en varios pasajes del Nuevo Testamento. Este salmo trae de forma profética varias escenas de la obra de la redención. Al analizar atentamente este salmo, nos damos cuenta de que él explica de manera clara el significado de que Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz. Incluso, con base en este salmo, entendemos que el abandono del Mesías no fue poético o figurado, sino que fue real. La angustia del salmista registrada en este Salmo 22 prefiguraba la angustia final del Mesías. El grito desesperado de abandono en el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es seguido por una reflexión en el verso 2, en el que el salmista profundiza su sentimiento de desamparo, diciendo que Dios no responde su pedido de socorro. Dios mío, yo clamo de día, y tú no me escuchas, de noche, y no tengo reposo. Sin embargo, en el verso 3, el salmista declara que Dios es santo, que Él está entronizado en las alabanzas de Israel y que jamás dejó desamparado a su pueblo. Veo lo que escribe: mas tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, y confiaron, y los libraste. A ti clamaron y escaparon, en ti confiaron, y no fueron confundidos. Ante esta realidad surge la pregunta inevitable: si Dios libera a los que claman a Él, ¿por qué el salmista se veía desamparado? ¿Se estaba contradiciendo? Absolutamente no. De hecho, el salmista mismo responde a esta pregunta en el versículo 6 del mismo salmo, diciendo: pero yo soy el gusano, y no el hombre, el oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto quiere decir que el abandono descrito en este salmo no era debido a una falla en Dios, sino que estaba motivado por el estado singular en que el afligido se encontraba. Se veía indigno, insignificante, como un gusano. En este punto, entonces podemos mirar el Nuevo Testamento y darnos cuenta de cómo todo este escenario se cumplió en Cristo, cuando Él fue molido en la cruz por nuestros pecados. Al sentirse abandonado por Dios, Jesucristo estaba cumpliendo las Escrituras y ejecutando el plan de la redención concebido aún en la eternidad antes de que el mundo fuera creado. Entonces, en el momento oportuno, conforme al decreto divino, el Hijo de Dios, absolutamente puro y perfecto, que había estado en la más íntima comunión con el Padre durante toda la eternidad pasada, tomó sobre sí el pecado de su pueblo y experimentó el peor de todos los abandonos.
El apóstol Pablo explica que Cristo se hizo maldición por nosotros. Esto quiere decir que Cristo, aquel que jamás conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros, para que, en él, fuésemos hechos justicia de Dios. Y esa es la esencia de la expiación, el Dios encarnado ocupó el lugar del pecador ante el juicio divino. Pero la Biblia dice muy claramente que el pecado causa la separación de Dios. Entonces, al tomar sobre sí nuestro pecado, Cristo experimentó la separación del Padre en su sentido más real posible. Una de las definiciones para el infierno es la idea de una completa privación de la presencia amorosa y agraciada de Dios, mientras que su presencia absolutamente santa y justa exige el castigo de todo pecado. Por eso, en la cruz, Cristo experimentó el mismo infierno. Él tomó hasta la última gota del cáliz de la ira de Dios. Pero el abandono de Cristo no fue definitivo. Tan pronto como consuma su obra, Jesucristo entregó su espíritu al Padre. Al tercer día resucitó de entre los muertos y fue exaltado a la diestra de Dios en la gloria celestial. Así que sí, Cristo fue absolutamente sincero cuando declaró que había sido abandonado por el Padre. Algunos predicadores dicen que cuando Jesús se sintió desamparado en la cruz, lo que sucedió fue que el Padre no soportó ver a su Hijo sufriendo tanto. Pero esto es una mentira. Esto sí es una de las peores herejías que se puede creer, porque negar este principio es lo mismo que vaciar el Evangelio. Si el pecado causa la separación de Dios, entonces decir que Jesús no experimentó esa separación del Padre es lo mismo que decir que Él no tomó sobre sí nuestro pecado. Y si Él no tomó nuestro pecado, entonces Él no tomó nuestro lugar ante la justa ira de Dios. Y si Él no ocupó nuestro lugar ante la justa ira de Dios, entonces no hubo ninguna expiación, ningún sacrificio vicario. Y si no hubo nada de eso, consecuentemente Cristo no salvó a nadie. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza para nosotros y el Evangelio es falso. Pero la buena noticia es que el Evangelio es verdadero. El abandono de Jesús fue real, para que hoy también pudiéramos tener una comunión real con Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz, esa verdad debe tomarse adecuadamente a la luz de la doctrina bíblica de la expiación, que revela cómo Dios triuno planeó, ejecutó y aplicó la obra de la redención en la vida de su pueblo. Y si has entendido este mensaje, deja tu comentario, comparte este vídeo con alguien más. Y si quieres seguir estudiando este tema, haré un vídeo para que veas cómo fue la muerte de Jesús en la cruz. Déjenlo en los comentarios si quieren este vídeo. Quédense todos con Dios, y que Jesús nos bendiga.